Bienvenidos una vez más a Medio Ambiente para Dormir, un espacio tranquilo donde exploramos algunos de los lugares más fascinantes del planeta mientras dejamos que la mente se relaje poco a poco. Si te gustan este tipo de viajes tranquilos por la naturaleza, te invito a suscribirte al canal, dejar un me gusta y apoyar este contenido para que podamos seguir descubriendo juntos rincones increíbles del planeta. Siempre con calma, sin prisas y con la intención de aprender algo nuevo mientras el cuerpo se relaja. Ahora puedes acomodarte. Tal vez estés en la cama, en el sofá o simplemente escuchando este vídeo mientras descansas después de un día largo. Si quieres, puedes incluso cerrar un momento los ojos y dejar que las imágenes se formen en tu mente mientras escuchas. Esta noche vamos a hacer un viaje muy especial, un viaje hacia el lugar más alto del planeta, hacia la cima del mundo, hacia el monte Everest. El Everest se eleva hasta 8.848 metros sobre el nivel del mar, una altura tan enorme que su cima atraviesa las corrientes de viento más altas de la atmósfera baja. Desde abajo, desde los valles del Himalaya, esta montaña parece casi imposible. Una pirámide gigantesca de roca, hielo y nieve que domina el horizonte. Pero lo curioso es que subir al Everest no es simplemente escalar una montaña. Es un viaje largo, un proceso que dura semanas, un camino que comienza mucho más abajo, en valles verdes, pueblos tranquilos y senderos de montaña, y que poco a poco va ascendiendo hacia paisajes cada vez más fríos, más silenciosos y más extremos. En este vídeo vamos a recorrer ese camino paso a paso. Imaginaremos cómo es llegar a las montañas más altas de la Tierra, caminar por los senderos del Himalaya, instalarse en el campamento base, atravesar glaciares gigantes y, finalmente, intentar alcanzar la cima del planeta. Pero no lo haremos con prisa. Al contrario, lo haremos lentamente, como si estuviéramos caminando nosotros mismos por la montaña, sintiendo el aire cada vez más frío, escuchando el viento en los glaciares y observando cómo el paisaje cambia a cada paso. Mientras avanzamos, también iremos aprendiendo algunas cosas interesantes sobre este lugar extraordinario. ¿Cómo se formaron estas montañas? ¿Qué condiciones ambientales existen a gran altitud? ¿Cómo funciona la aclimatación del cuerpo humano? ¿Y qué desafíos supone intentar subir hasta casi 9.000 metros de altura? Porque el Everest no es solo una montaña famosa, es también un laboratorio natural increíble para comprender el planeta. Allí se encuentran algunos de los glaciares más espectaculares del mundo, ecosistemas de alta montaña extremadamente frágiles y condiciones atmosféricas que rozan los límites de lo que el cuerpo humano puede soportar. Así que esta noche vamos a dejar que la mente viaje muy lejos, hasta el corazón de Asia, donde se levanta la mayor cordillera del planeta. Imagina ahora el horizonte, montañas gigantescas que se elevan una detrás de otra, picos blancos cubiertos de nieve eterna,
glaciares que descienden lentamente por los valles. Y por encima de todos ellos, dominando el paisaje, una montaña más alta que cualquier otra, el Everest. En los próximos minutos vamos a empezar nuestro viaje hacia su cima. Pero antes de comenzar a subir, primero tenemos que entender dónde estamos realmente. Porque el Everest no está solo. Forma parte de una de las regiones más impresionantes de toda la Tierra, la cordillera del Himalaya. Antes de comenzar realmente a subir la montaña, merece la pena detenerse un momento y observar el paisaje en el que nos encontramos, porque el Everest no es una montaña aislada. Forma parte de la cordillera más alta del planeta, el Himalaya, una cadena montañosa gigantesca que se extiende a lo largo de unos 2.400 kilómetros, atravesando varios países de Asia, entre ellos Nepal, China, en la región del Tíbet, India, Bután y Pakistán. Si pudiéramos observar la Tierra desde el espacio, veríamos una enorme franja blanca que recorre el continente asiático de oeste a este. Esa franja está formada por miles de montañas, muchas de ellas por encima de los 7.000 metros y 14 que superan los 8.000 metros de altura, conocidas como los 8000. Entre todas ellas se encuentra, por supuesto, el más alto de todos, el monte Everest. Pero incluso el Everest no está solo. A su alrededor se elevan otros picos inmensos que forman un auténtico muro de roca y hielo. Muy cerca de él se encuentra el Lhotse, con más de 8.500 metros de altura, que comparte parte de su ruta de ascenso con el Everest. Y justo al lado aparece el Nuptse, una montaña espectacular que, aunque es algo más baja, crea una pared de hielo y roca impresionante sobre el valle del Khumbu. Cuando los montañeros llegan a esta región por primera vez, suelen quedar completamente sorprendidos por la escala del paisaje. En muchas cordilleras del mundo, una montaña de 4.000 metros ya se considera enorme. Aquí, en cambio, los picos de 6.000 o incluso 7.000 metros parecen simplemente parte del paisaje. Las montañas se superponen unas sobre otras, formando capas y capas de crestas nevadas que se pierden en la distancia. Pero lo más fascinante de todo es pensar cómo se formó este lugar. Porque, aunque parezca increíble, el Himalaya es una cordillera relativamente joven en términos geológicos. Hace unos 50 millones de años, el territorio que hoy ocupa la India era en realidad una enorme isla que se desplazaba lentamente hacia el norte a través de un antiguo océano llamado el Mar de Tetis. Con el paso de millones de años, esa masa continental chocó contra el continente asiático. Y cuando dos continentes chocan, la corteza terrestre no puede hundirse fácilmente hacia el interior del planeta, como ocurre con las placas oceánicas. En lugar de eso, la roca se arruga, se comprime y se eleva. Imagina empujar dos alfombras gruesas una contra otra sobre el suelo. La tela empieza a plegarse, formando montículos y pliegues. Algo parecido ocurrió aquí, pero a una escala gigantesca. Ese choque continental
levantó lentamente lo que hoy conocemos como el Himalaya. Y ese proceso no ha terminado. Incluso hoy, la placa tectónica india sigue empujando lentamente hacia el norte. Como consecuencia, muchas montañas del Himalaya, incluido el Everest, siguen elevándose unos pocos milímetros cada año. Es un movimiento extremadamente lento, imposible de percibir en una vida humana, pero constante a lo largo del tiempo geológico. Por eso el paisaje del Himalaya está lleno de contrastes extremos. Por un lado, enormes montañas que continúan creciendo. Por otro, glaciares gigantes que esculpen lentamente los valles. Ríos que nacen en el hielo y recorren miles de kilómetros por Asia. De hecho, algunos de los ríos más importantes del continente tienen su origen en estas montañas, alimentados por la nieve y el hielo acumulados durante miles de años. Por todo esto, el Himalaya es conocido a veces como la Torre de Agua de Asia, porque millones de personas dependen indirectamente del agua que nace en estas montañas. Pero a pesar de su tamaño colosal, el Everest sigue destacando sobre todos los demás picos. Cuando el cielo está despejado y el sol ilumina las cumbres, su forma piramidal sobresale ligeramente por encima del resto. No es una diferencia enorme a simple vista, pero suficiente para recordar que estamos ante el punto más alto de toda la superficie terrestre. Un lugar donde el aire es extremadamente fino, donde el viento puede superar los 150 kilómetros por hora y donde las temperaturas pueden descender muy por debajo de los menos 30 grados. Un entorno duro, silencioso y espectacular al mismo tiempo. Y curiosamente, el viaje hacia esa cima no comienza en la nieve, empieza mucho más abajo, en pequeños pueblos de montaña, senderos rodeados de bosques y caminos que serpentean lentamente por los valles del Himalaya. Así que ahora que ya entendemos un poco mejor el lugar donde se encuentra el Everest, es momento de comenzar el verdadero viaje. Un viaje que empieza con un pequeño avión, un aeropuerto en mitad de las montañas y uno de los vuelos más famosos del mundo. Para subir a la montaña más alta del planeta, primero hay que llegar a ella. Y ese viaje, curiosamente, no comienza en un paisaje de hielo o nieve, sino en una ciudad vibrante, llena de templos, calles estrechas y mercados bulliciosos. La mayoría de las expediciones empiezan en Katmandú, la capital de Nepal. Katmandú se encuentra a unos 1.400 metros de altura, rodeada por colinas verdes y montañas lejanas. Aquí es donde los montañeros preparan sus equipos, revisan el material técnico y ultiman los permisos necesarios para entrar en la región del Everest. En las calles del barrio de Tamel, que es una de las zonas más frecuentadas por viajeros y alpinistas, se pueden encontrar tiendas especializadas en montaña, restaurantes de comida tibetana y pequeñas agencias que organizan expediciones al Himalaya. Pero después de unos días de preparativos, llega el momento de abandonar la ciudad. Y para hacerlo, hay que tomar uno de los vuelos más famosos y también más impresionantes del mundo. Un pequeño avión despega desde Katmandú rumbo a un lugar muy especial, el aeropuerto de Lukla. Este aeropuerto
está situado a unos 2.860 metros de altitud, en mitad de las montañas del Himalaya. La pista es corta, inclinada, y termina prácticamente en un muro de roca por un lado y un enorme valle por el otro. Por eso, muchos viajeros consideran este vuelo uno de los más espectaculares del planeta. Durante unos 30 minutos, el avión vuela entre montañas cada vez más altas. Poco a poco, las cumbres nevadas empiezan a aparecer por la ventana y el paisaje se vuelve cada vez más abrupto. Finalmente, el avión aterriza en Lukla. Desde ese momento, ya no hay carreteras. Todo el viaje hacia el Everest continúa a pie. Comienza entonces uno de los trekkings más famosos del mundo, el recorrido por el Valle del Khumbu. Durante varios días, los caminantes avanzan lentamente por senderos de montaña que atraviesan bosques, ríos y pequeños pueblos. Los caminos suelen estar llenos de vida. Es habitual ver a los yaks, animales robustos adaptados a la altitud, transportando cargas por los senderos. También aparecen los porters, los porteadores locales que llevan parte del equipaje de las expediciones. El sonido de las campanas de los yaks a menudo acompaña el silencio de la montaña. A lo largo del camino, también aparecen grandes puentes colgantes que cruzan profundos valles. Estos puentes suelen estar decorados con largas hileras de banderas de oración tibetanas que se mueven suavemente con el viento. Según la tradición budista del Himalaya, cada vez que el viento mueve estas banderas, las oraciones impresas en ellas se difunden por el mundo. Uno de los lugares más importantes del recorrido es el pueblo de Namche Bazaar. Namche Bazaar está situado a unos 3.440 metros de altura y es considerado la capital cultural y comercial del pueblo Sherpa. El pueblo tiene una forma muy característica, como un anfiteatro natural construido en la ladera de la montaña. Las casas, hoteles y pequeñas tiendas se distribuyen en terrazas escalonadas que miran hacia el valle. Aquí, muchos montañeros pasan 1 o 2 días descansando para comenzar el proceso de aclimatación. Esto significa permitir que el cuerpo se adapte poco a poco a la altitud. A medida que ascendemos, la presión atmosférica disminuye y por lo tanto el oxígeno disponible en el aire también se reduce. Si una persona sube demasiado rápido, puede sufrir mal de altura, que provoca dolor de cabeza, fatiga o mareos. Por eso el ascenso hacia el Everest es siempre lento y progresivo. Después de Namche Bazaar, el paisaje empieza a cambiar. Los bosques de pinos y rododendros se vuelven cada vez más escasos. Los árboles empiezan a desaparecer poco a poco. La vegetación se vuelve más baja y dispersa. El aire es más frío y las montañas empiezan a dominar completamente el horizonte. A lo lejos, entre las nubes, empieza a aparecer una silueta muy particular. Una montaña gigantesca, oscura y cubierta de nieve, que sobresale ligeramente por encima de todas las demás. Es el Everest. Todavía queda bastante camino para llegar hasta su base, pero por primera vez en el viaje, los caminantes pueden verlo claramente.
Es una sensación curiosa. Durante días has estado caminando hacia él sin verlo del todo, y de repente aparece en el horizonte, silencioso, inmenso, esperando. Pero antes de intentar subir esa montaña gigantesca, hay un lugar al que todos los montañeros deben llegar primero. Un lugar que funciona como punto de encuentro para expediciones de todo el mundo. Una pequeña ciudad temporal de tiendas de campaña instalada sobre un glaciar. El famoso campamento base del Everest. Después de varios días caminando por los valles y senderos del Himalaya, finalmente llegamos al campamento base del Everest, un lugar que parece suspendido entre la roca, el hielo y el cielo. Aquí, a una altitud de aproximadamente 5.364 metros, se encuentra la primera verdadera parada para las expediciones que intentan alcanzar la cima más alta de la Tierra. El campamento base no es una ciudad tradicional, sino más bien una pequeña comunidad temporal de tiendas, cada una con un propósito muy específico. Hay tiendas donde se preparan alimentos, otras donde se guarda equipo técnico, algunas para reuniones y estrategias, y por supuesto, tiendas individuales donde los alpinistas descansan y se aclimatan. La base se encuentra sobre el glaciar Khumbu, un río de hielo que desciende lentamente por el valle. A lo lejos se pueden ver los seracs, enormes torres de hielo que crujen y se mueven ligeramente cada día. El sonido del hielo es casi imperceptible al principio, pero si permaneces en silencio, puedes percibir cómo la montaña respira a su manera, recordándote constantemente su inmensidad y su poder. Uno de los objetivos principales en el campamento base es la aclimatación, un proceso que permite al cuerpo adaptarse gradualmente a la altitud y al aire con menos oxígeno. Los alpinistas no suben directamente a la cima. Primero deben pasar varios días alternando entre descansos y caminatas a pequeñas alturas para entrenar sus cuerpos. Este proceso es crucial, ya que ayuda a reducir los riesgos de mal de altura, edema pulmonar o cerebral, que pueden ser peligrosos a grandes altitudes. Durante este tiempo, la vida en el campamento base sigue un ritmo pausado, casi meditativo. Las personas desayunan lentamente mientras el sol ilumina los picos cercanos. Se preparan los equipos, revisan cuerdas y mosquetones y comparten historias y consejos sobre la montaña. Los días son largos y fríos y las noches extremadamente silenciosas, interrumpidas solo por el crujir del hielo o el viento que sopla a través del glaciar. También es un lugar de encuentro cultural. Alpinistas de todo el mundo conviven con los sherpas, los guías locales, expertos conocedores de la montaña y de sus peligros. Ellos no solo cargan parte del equipo, sino que también enseñan técnicas de seguridad y comparten su profundo respeto por el Everest. Las banderas de oración flotan suavemente en el viento, recordando que cada expedición es un acto de humildad frente a la naturaleza. Desde el campamento base, los picos circundantes parecen aún más majestuosos.
puedes observar el Lhotse, la segunda montaña más alta del área, y los glaciares que descienden como gigantescos ríos de cristal. Cada día, el sol pinta de colores suaves la nieve y el hielo, creando un espectáculo visual que calma y fascina al mismo tiempo. En definitiva, el campamento base no es solo un punto de partida para la aventura. Es un lugar donde la mente y el cuerpo se preparan para la montaña, donde se aprende a escuchar el ritmo del hielo, el viento y la nieve, y donde uno empieza a comprender lo que significa realmente enfrentarse a la montaña más alta del mundo. Aquí, en medio del silencio, se empieza a sentir la montaña, y a medida que el cuerpo se aclimata, también la mente se relaja y se prepara para los desafíos que vienen más arriba. El siguiente paso nos llevará a atravesar uno de los tramos más peligrosos y espectaculares de todo el ascenso, la cascada de hielo del Khumbu, un laberinto de hielo en constante movimiento que pondrá a prueba tanto la habilidad como la paciencia de cualquier montañero. Desde el campamento base, el camino hacia la cima del Everest nos lleva a uno de los tramos más peligrosos y, a la vez, más impresionantes, la cascada de hielo del Khumbu. Este lugar es un laberinto gigantesco de hielo en constante movimiento, formado por torres y bloques de hielo conocidos como seracs, que se elevan como catedrales congeladas sobre el valle. A simple vista, la cascada de hielo parece un paisaje de fantasía, con sus formas blancas y azules, pero para los montañeros es un terreno muy exigente. Los bloques de hielo se desplazan varios centímetros cada día, creando grietas profundas y caminos inestables. Cada paso debe ser cuidadosamente calculado, y los escaladores usan cuerdas fijas, escaleras metálicas y crampones para avanzar con seguridad. El Khumbu Icefall no se atraviesa a cualquier hora. La mayoría de los equipos comienza muy temprano por la mañana, cuando el frío hace que el hielo sea más estable. Durante el día, el sol calienta la superficie y los bloques pueden moverse, aumentando el riesgo de desprendimientos. Caminar por aquí es como adentrarse en un paisaje que respira y cambia constantemente, donde cada paso requiere concentración y calma. A medida que avanzamos, el sonido del hielo se hace más evidente. Crujidos profundos, bloques que se ajustan lentamente, pequeñas avalanchas de nieve. Todo esto se mezcla con el viento que sopla entre las grietas y con el silencio majestuoso de la montaña. Es un recordatorio constante de que el Everest es un lugar vivo, donde la naturaleza marca el ritmo y el ser humano debe adaptarse con respeto y paciencia. Además del desafío físico, la cascada de hielo del Khumbu es un ejemplo perfecto de cómo el glaciar moldea el paisaje. Con cada movimiento, los bloques tallan los valles, transportan rocas y nieve hacia abajo y modifican lentamente la topografía de la montaña. Para los geólogos y glaciólogos es un laboratorio natural que permite observar procesos que normalmente toman miles de años, condensados en movimiento diario y visible. Aunque pueda parecer intimidante,
La cascada de hielo también tiene un aspecto poético. Cada escalera que cruza un serac, cada cuerda que guía a los montañeros y cada paso cuidadosamente medido se convierte en un baile delicado entre la técnica humana y la fuerza de la montaña. La sensación de avanzar lentamente, paso a paso, en este laberinto congelado, produce una mezcla de tensión y asombro, que se acompaña de un silencio profundo, interrumpido únicamente por los crujidos del hielo. Una vez que los escaladores atraviesan la cascada de hielo, dejan atrás la primera barrera importante de la montaña, pero aún quedan muchos desafíos por delante. Desde aquí, el terreno se vuelve más estable, aunque más empinado, y los campamentos de altura comienzan a aparecer como pequeños puntos en la ladera de la montaña, cada uno representando un nuevo paso en este viaje extraordinario hacia la cima. Avanzar por el Khumbu Icefall no solo fortalece el cuerpo, sino también la mente. Enseña paciencia, concentración y respeto por los elementos, recordándonos que el Everest no es solo un desafío físico, sino también un espacio donde cada decisión cuenta y donde la naturaleza siempre tiene la última palabra. El siguiente tramo de nuestro viaje nos llevará a los campamentos de altura, donde cada paso hacia arriba nos acerca a la zona de la muerte y a la cumbre más alta de la Tierra. Después de atravesar la majestuosa y peligrosa cascada de hielo del Khumbu, el viaje continúa hacia los campamentos de altura, un tramo que combina esfuerzo físico, adaptación del cuerpo y contemplación silenciosa del paisaje. El primer campamento, Camp 1, se encuentra aproximadamente a 6.000 metros. Desde aquí, la montaña empieza a mostrar su verdadera magnitud. La ladera se inclina más, el aire se vuelve más frío y la sensación de aislamiento aumenta. Los escaladores se detienen brevemente para descansar, revisar el equipo y prepararse para el siguiente tramo. La nieve cruje bajo los pies y la luz del sol se refleja en las paredes de hielo, creando un espectáculo que parece casi irreal. Más arriba llegamos al Camp 2, situado alrededor de 6.400 metros en el valle del Western Khum-On, un lugar apodado el Valle Silencioso por su calma y su belleza etérea. Aquí, el viento sopla suavemente entre los picos cercanos y los glaciares forman un suelo reluciente que refleja la luz del sol de manera que parece brillar desde dentro. La vida en este campamento sigue siendo austera. Tiendas pequeñas, sacos de dormir y un silencio profundo que invita a la contemplación. Cada respiración se siente diferente, más pesada, más consciente, mientras el cuerpo se acostumbra lentamente al aire más delgado. Subiendo hacia el Camp 3, a unos 7.200 metros, el terreno se vuelve más empinado. Esta zona se encuentra en la famosa pared del Lhotse, donde la nieve y el hielo cubren la roca y los escaladores deben avanzar con cuerdas fijas y crampones. Aquí, cada paso requiere concentración y paciencia. El aire es aún más escaso y el cuerpo empieza a sentir los efectos de la altitud.
fatiga, respiración acelerada y un esfuerzo que parece multiplicarse con cada movimiento. Sin embargo, la belleza del paisaje es abrumadora. Seracs gigantes, crestas afiladas y un cielo increíblemente azul que parece cercano, casi al alcance de la mano. Finalmente, llegamos al Camp 4, en el Collado Sur, a aproximadamente 7.900 metros. Este campamento marca el inicio de la llamada Zona de la Muerte, un lugar donde la vida humana se encuentra al límite debido a la falta de oxígeno. Las tiendas se aferran a la ladera, protegidas del viento intenso por paredes de hielo improvisadas. Dormir aquí es un acto de resistencia y adaptación. Cada inhalación es consciente, cada movimiento requiere energía y cuidado. Los escaladores se preparan mental y físicamente para el ataque final a la cima, conscientes de que los próximos metros serán los más exigentes de todo el ascenso. Durante este tramo de campamentos, la montaña ofrece un espectáculo constante de luces y sombras. El sol que ilumina los glaciares por la mañana, el viento que levanta nubes de nieve al atardecer y la luna que refleja un brillo frío sobre la ladera por la noche. La combinación de peligro, soledad y belleza crea un estado casi meditativo. Cada paso, cada respiración y cada mirada al horizonte invita a la reflexión y al asombro. En estos campamentos, el aprendizaje es tanto físico como mental. Los escaladores comprenden cómo el cuerpo humano se adapta gradualmente a condiciones extremas, cómo el equipo y la planificación marcan la diferencia y cómo la paciencia, la calma y el respeto por la montaña son esenciales. Es un tramo donde se mezcla la ciencia, la estrategia y la contemplación. Se aprende sobre glaciares, sobre altitud, sobre clima extremo, mientras se permanece en un estado de calma y concentración que solo la montaña puede enseñar. Desde aquí, cada campamento que dejamos atrás nos recuerda la magnitud de lo que hemos logrado y nos prepara para lo que viene, la zona de la muerte, donde la naturaleza alcanza su forma más pura y desafiante, y donde cada decisión cuenta más que nunca. A partir de aproximadamente 8.000 metros de altitud, los montañeros entran en lo que se conoce como la zona de la muerte. Este tramo del Everest es uno de los más desafiantes del planeta, no solo por la inclinación o la nieve, sino por la propia naturaleza de la atmósfera que nos rodea. Aquí, el aire contiene apenas 1/3 del oxígeno que respiramos al nivel del mar, lo que hace que cada inhalación se sienta pesada y que cada paso sea un esfuerzo consciente y medido. En la zona de la muerte, la montaña cambia su carácter. Los glaciares y las crestas todavía dominan el paisaje, pero la sensación de aislamiento es extrema. El viento sopla con fuerza, arrastrando nieve y polvo helado, y la temperatura puede descender por debajo de menos 30 grados Celsius, incluso cuando el sol brilla. La luz se refleja en la nieve de manera casi cegadora, y las sombras proyectan un relieve dramático que resalta la dureza del terreno. Cada movimiento en este tramo requiere atención máxima. Los escaladores avanzan lentamente,
a veces apoyándose en cuerdas fijas, otras veces midiendo cuidadosamente el terreno antes de pisarlo. La fatiga es constante y el riesgo de mal de altura se intensifica. El cuerpo empieza a mostrar síntomas de edema pulmonar o cerebral, condiciones que pueden poner en peligro la vida en cuestión de horas. Por ello, la planificación y la disciplina son esenciales. Los alpinistas experimentados saben cuándo avanzar, cuándo detenerse y cuándo regresar si las condiciones no son seguras. El ambiente aquí también tiene un componente silencioso y sobrecogedor. A medida que subes, los sonidos se reducen a lo mínimo. El crujir del hielo bajo los crampones, el viento que azota las rocas y el hielo, y la respiración de quienes avanzan contigo. Este silencio absoluto provoca una sensación de respeto profundo por la montaña y por los límites del cuerpo humano. Cada paso se vuelve meditativo, casi ritual. Uno se concentra únicamente en la respiración, en el equilibrio y en mantener la energía suficiente para seguir avanzando. Además, la zona de la muerte permite observar fenómenos naturales únicos. Por ejemplo, el cielo adquiere un azul intenso, casi irreal, debido a la menor densidad del aire y a la altitud extrema. El horizonte parece más cercano y las sombras de los picos se alargan de manera dramática al amanecer o al atardecer. Cada amanecer aquí es un espectáculo que combina la luz suave con la frialdad del hielo y la inmensidad de la cordillera. En términos de aprendizaje y experiencia, la zona de la muerte nos enseña sobre resistencia, planificación y adaptación. Los cuerpos que llegan hasta aquí han pasado por procesos de aclimatación prolongados, y cada paso es una prueba de cómo la fisiología humana responde a condiciones extremas. Los científicos estudian a menudo a los montañeros que atraviesan esta zona para entender mejor la altitud, la respiración y el comportamiento del cuerpo ante la falta de oxígeno. A pesar de la dificultad y el peligro, avanzar por la zona de la muerte también tiene un componente profundamente poético. La sensación de estar en el punto más alto que puede soportar un ser humano durante un período prolongado, rodeado de cumbres majestuosas y un silencio absoluto, provoca un tipo de contemplación que solo lugares como este pueden ofrecer. Cada paso, cada inhalación, cada mirada al horizonte nos recuerda la inmensidad de la naturaleza y nuestra pequeña pero significativa presencia en ella. Al superar este tramo, los escaladores se acercan a la parte final del ascenso, el ataque a la cima, donde el esfuerzo, la técnica y la paciencia de semanas de viaje convergen en los últimos metros hacia el punto más alto de la Tierra. Es aquí donde se experimenta la verdadera unión entre el hombre, la montaña y el cielo. Un momento que, aunque breve, quedará grabado para siempre en la memoria de quienes lo viven. Después de atravesar la zona de la muerte, los montañeros se enfrentan al tramo más decisivo y emocionante del ascenso: el ataque final a la cima del Everest. Este es el momento en que cada paso cuenta,
cuando semanas de preparación, aclimatación y esfuerzo físico culminan en la última parte del viaje hacia el punto más alto del planeta. El ataque final suele comenzar de madrugada, mientras la oscuridad todavía envuelve la montaña y el cielo empieza a teñirse de azul profundo. Los escaladores avanzan con luces frontales, formando una línea de pequeños puntos brillantes que parecen flotar en la nieve. Cada respiración es medida, cada movimiento es consciente. El cuerpo está cansado, pero la mente se concentra únicamente en avanzar, paso a paso, con calma y precisión. Uno de los tramos más famosos de esta ascensión es el Hillary Step, una pared de roca de aproximadamente 12 metros ubicada cerca de la cima. Durante muchos años fue un desafío técnico para todos los que intentaban la cumbre. Los escaladores deben usar cuerdas fijas y a veces ayudarse unos a otros para superarla con seguridad. Este momento representa un ejemplo perfecto de cómo la cooperación, la técnica y la paciencia se combinan en la montaña. El viento sopla con fuerza constante y la temperatura puede descender drásticamente incluso en plena luz del día. Cada paso requiere esfuerzo, pero también observación. Los escaladores vigilan grietas, placas de hielo y la posición de otros compañeros. La altitud extrema hace que el tiempo se sienta diferente. Los minutos parecen más largos y cada metro ganado es un logro que se celebra silenciosamente con un respiro profundo. A medida que el amanecer empieza a iluminar el horizonte, la nieve refleja colores suaves, tonos dorados, rosados y azules que transforman la montaña en un paisaje casi surrealista. Desde esta altura, las cimas vecinas parecen acercarse al mismo nivel y el horizonte del Himalaya se extiende interminable, capa tras capa de picos que se pierden entre las nubes. La sensación es sobrecogedora, una mezcla de asombro, humildad y gratitud. Durante estos últimos metros, los escaladores dependen de todo lo que han aprendido: cómo respirar en altitud, cómo mantener el equilibrio en la nieve y el hielo, y cómo conservar energía para los instantes decisivos. La montaña exige respeto, y avanzar con calma y concentración es la única manera de superar estos últimos obstáculos. Finalmente, después de cada esfuerzo, cada paso calculado y cada respiración profunda, se alcanza la cima del mundo. El monte Everest se abre ante los ojos del montañero, un lugar donde el cielo y la tierra parecen unirse, donde el viento silba entre las banderas de oración tibetanas que flotan suavemente y donde la sensación de logro se mezcla con la contemplación del paisaje más alto de la tierra. Es un momento que combina emoción y silencio absoluto. La montaña, a pesar de su grandiosidad, parece pacífica. Los glaciares, los valles y los picos cercanos se despliegan a nuestros pies, mientras el sol proyecta sombras largas y suaves sobre la nieve. En esta altura extrema,
Cada detalle es más nítido. Los cristales de hielo que brillan al sol, las nubes que flotan abajo, el viento que mueve suavemente las banderas y la sensación de estar literalmente en el punto más elevado del planeta. Este tramo final enseña muchas cosas sobre resistencia, paciencia y planificación, pero también sobre humildad y respeto por la naturaleza. Alcanzar la cima no es solo un logro físico, sino también una experiencia sensorial y emocional profunda, donde el silencio, la luz y la altura combinan ciencia, geografía y contemplación en una única experiencia inolvidable. Una vez en la cima del monte Everest, la experiencia cambia completamente. Aquí no solo se trata del esfuerzo físico, sino de la inmensidad del mundo que se despliega ante los ojos. La sensación es difícil de describir. Un silencio absoluto, roto únicamente por el susurro del viento y el suave crujido de la nieve bajo los pies. Desde este punto se puede observar un panorama que abarca cientos de kilómetros en todas las direcciones. Hacia el sur se extiende Nepal, con sus valles profundos y otras montañas que, aunque enormes, parecen pequeñas comparadas con la magnitud del Everest. Hacia el norte, el Tíbet muestra un paisaje más árido, con mesetas elevadas y cordilleras que se pierden en la distancia. Todo parece conectado en una red infinita de montañas, nieve y cielo. Un fenómeno sorprendente desde la cima es la sombra triangular del Everest, proyectada sobre las nubes y los picos cercanos durante el amanecer o el atardecer. Esta sombra es larga y perfecta, un recordatorio visual de la enorme altura de la montaña y de la geometría impresionante que puede crear la naturaleza. Las otras cumbres de la región también se revelan con claridad. El Lhotse, el Nuptse y muchos de los otros 8000 aparecen como gigantes dormidos, cubiertos de nieve y hielo. Los glaciares que bajan por los valles reflejan la luz del sol y dibujan líneas brillantes entre las rocas, como ríos de cristal que fluyen lentamente a través de la montaña. El aire aquí es extremadamente puro, aunque escaso, y el cielo adquiere un azul profundo, intenso, casi irreal. Cada respiración es un acto consciente y cada movimiento se siente amplificado por la altitud y la inmensidad del entorno. La temperatura es extremadamente baja, pero la luz suave del sol y los colores del amanecer o el atardecer crean un efecto casi mágico, calmante y contemplativo. Desde la cima también se percibe la escala del planeta. Las nubes flotan mucho más abajo y la curvatura de la Tierra se puede intuir en el horizonte lejano. La sensación de estar en el punto más elevado de la Tierra provoca una mezcla de humildad, asombro y conexión con la naturaleza que pocas experiencias en la vida pueden ofrecer. En términos de aprendizaje, estar en la cima permite reflexionar sobre geografía, climatología y glaciología. Se puede observar cómo los glaciares fluyen por los valles, cómo el viento modela la nieve y cómo la altitud extrema afecta tanto a la vegetación como a la forma del relieve. Cada detalle del paisaje
cuenta una historia sobre la evolución del Himalaya, sobre los procesos geológicos y sobre la fuerza constante de la naturaleza. Pero más allá de la información técnica, la cima del Everest ofrece una experiencia sensorial completa. La luz que cambia lentamente, el viento que mueve suavemente las banderas de oración, los colores del hielo y la nieve, y el silencio que invita a la contemplación. Todo esto convierte la cima en un lugar donde el cuerpo y la mente se relajan al máximo, donde uno puede dejarse llevar por la belleza y la grandeza del planeta, mientras siente la fragilidad y la fortaleza de la vida humana frente a la naturaleza. Este es el instante de calma, de reflexión y de asombro. Un momento que quedará grabado para siempre en la memoria, antes de iniciar el descenso y cerrar el círculo de esta increíble experiencia en la montaña más alta del mundo. Después de haber experimentado la majestuosidad de la cima del monte Everest, llega el momento de descender. El camino hacia abajo no es solo físico, sino también una oportunidad para reflexionar y absorber todo lo vivido. Mientras el cuerpo se mueve lentamente por los mismos senderos que subieron, cada paso se vuelve consciente, casi meditativo, y el ritmo del corazón empieza a sincronizarse con la calma del entorno. El descenso permite observar nuevamente el Himalaya desde otra perspectiva. Los glaciares que antes parecían lejanos, ahora se acercan. Los campamentos de altura se reducen a pequeños puntos, y los picos vecinos parecen susurrar historias antiguas sobre viento, hielo y roca. Es un momento ideal para contemplar cómo la naturaleza ha modelado este paisaje a lo largo de millones de años, y cómo cada elemento, desde la nieve hasta los ríos que nacen en los glaciares, está conectado en un delicado equilibrio. Mientras bajamos, también se reflexiona sobre lo que significa realmente subir al Everest. No solo alcanzar la cima física, sino entender la montaña y respetarla. Cada paso aprendido, cada respiración medida y cada observación del entorno nos recuerda que esta experiencia combina resistencia, paciencia, técnica y contemplación. La montaña enseña que la verdadera victoria no está únicamente en llegar al punto más alto, sino en cómo interactuamos con ella durante todo el recorrido. Al acercarnos al campamento base, la luz cambia lentamente. El sol tiñe la nieve de tonos dorados y rosados, y el viento suave mueve las banderas de oración tibetanas que bordean los senderos. Cada sonido, cada sombra y cada color contribuye a una sensación de paz y armonía, invitando a la mente a relajarse y a soltar la tensión acumulada durante la ascensión. Finalmente, cuando regresamos a los valles más bajos, los sonidos de los ríos, los pájaros y los pequeños pueblos se hacen más presentes. Es un recordatorio de que hemos dejado atrás la altitud extrema, pero que lo aprendido y lo sentido permanece dentro de nosotros. La montaña, con su grandeza y su silencio, nos deja una enseñanza profunda. La paciencia, la atención plena, el respeto por la naturaleza y la capacidad de asombrarse ante su magnitud
son regalos que podemos llevar a nuestra vida diaria. Y así, mientras el día termina y el cielo se tiñe de colores suaves, cerramos este viaje imaginario hacia el techo del mundo. Puedes permitir que tu respiración se vuelva más profunda y lenta, que tu cuerpo se relaje completamente y que la mente permanezca tranquila, recordando cada paisaje, cada paso y cada sensación de este viaje. Gracias por acompañarnos en este recorrido hacia el Everest, un viaje donde el aprendizaje, la contemplación y la relajación se encuentran. Si te ha gustado este viaje, recuerda suscribirte al canal y dejar un me gusta para que podamos seguir explorando juntos los rincones más fascinantes y relajantes de nuestro planeta. Ahora puedes cerrar los ojos, dejar que la montaña se desvanezca suavemente en tu imaginación y permitir que tu mente y tu cuerpo se suman en un sueño profundo y reparador, mientras el Himalaya queda suspendido en el silencio y la calma de la noche.